12, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamando a Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Qué maravilloso es esta palabra. ¿Saben por qué? Nosotros asociamos a Tomás a la incredulidad, ¿no es cierto? Decimos: uy, mira, Tomás el incrédulo, ¿no es cierto? Pero no era más incrédulo que los otros discípulos. Los otros discípulos también tuvieron que ver para creer. Porque cuando llegó María creyó porque lo vio, ¿sí? Y cuando María llega y les dice a los discípulos: el Señor resucitó, tampoco creían. Por eso fueron a mirar. O sea que también eran incrédulos. Entonces, no era que Tomás era más incrédulo que los otros, simplemente que él no lo había visto y por eso todavía no creían, ¿sí? Entonces dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o mellizo también, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y dice, él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a desafíos con la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y crea que le hay, ¿verdad? Entonces dice aquí: cada uno de nosotros tenemos dos oportunidades. Una es creer, ser creyentes, verdaderos creyentes de la palabra de Dios, o ser incrédulos. Es algo a lo que Dios no nos va a obligar. Está dentro de nuestro libre albedrío. O tú crees o decides no creer, ¿sí? Dios en su palabra nos ha dado la oportunidad de conocerlo a través de la palabra de Dios. Ahora quiero que miren, número 1, cuando encuentras algo totalmente sorprendente, es posible que mires con incredulidad, pero sabes que es real y verdadero, por inesperado que sea. Puede ser la conversión de un esposo, consecuencia. ¿Saben? Quiero que vayan a Marcos capítulo 6. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 6. Ahí más atrásito. Versículo 5 y versículo 6. Lean por favor el 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a un poco enfermo, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor en
que cuando te enfrentas a algo que es real y confiable, el pueblo se estaba enfrentando a que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba sanando enfermos, echando fuera demonios, y aún así, viendo las señales tan maravillosas y sobrenaturales que hacía, decidieron no creer. Porque es una opción. Usted y yo tenemos la opción. Entonces, quiero que miremos. Lo habían visto. Tenían abundante evidencia. Y sabían quién era, pero sin embargo no lo aceptaron. Por eso dice acá. Y estaba asombrado, en el versículo 6, de la incredulidad de ellos. O sea, Jesús tenía el poder para hacer aún más milagros de lo que ellos esperaban. Pero sin embargo decidieron no creer. La incredulidad frena bendiciones, frena milagros que Dios quiere hacer con nosotros. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, vaya a Apocalipsis 21:8. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8. Esta lista, nosotros empezaríamos organizando esta lista, bueno, los homicidas, los hechiceros. Ese sería el orden que nosotros le daríamos, ¿no? Diríamos, uy, el que mata es más malo. Uy, el que es hechicero, uy, está rebelado contra Dios. Pero ¿saben cómo Dios decidió organizar esta lista? Y dice así. Pero los cobardes, están las primeras, ¿no? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es delicado. Es delicado cuando yo dejo que mi corazón se deje llenar de incredulidad. ¿Saben? Nosotros podemos alimentar la fe o podemos alimentar la incredulidad. La incredulidad se alimenta de las malas noticias, del no puedo, del para qué lo intento, del no lo voy a lograr. De eso se alimenta la incredulidad. Nosotros tenemos que alimentar nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Usted quiere ver a alguien grande en fe, es alguien que sabe la palabra de Dios y la cree. Cree que Dios la puede hacer. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la historia, vuelvo allí a Juan, que es donde estamos trabajando. Juan capítulo 20, versículo 26. ¿Sabe? Estas palabras las dijo Tomás 8 días antes. El versículo que habíamos leído anteriormente dice 8 días, en el versículo 26, Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Impactante. No le abrieron la puerta, atravesó y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, pon aquí. ¿Querías mirar? ¿Querías tocar algo? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Saben qué es curioso? Muchas veces nosotros hablamos muchas palabras a diario.
que cuando nosotros estamos en un lugar donde no sabemos qué es lo que sucede, empecemos a declarar palabra. No, si yo no veo que el Señor me responda, yo no me voy a arrepentir, yo no me voy a convertir hasta que yo lo vea. No es así. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios nosotros nos toca primero creer para ver. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cuántas veces hablamos al día? Palabras de incredulidad, palabras que no concuerdan con la palabra del Señor. ¿Cuántas veces declaramos muerte, o declaramos maldición, o declaramos negatividad? ¿Cuántas veces? Y el Señor está allí escuchándonos. Y el Señor viene y nos confronta y nos dice: por aquí, cree, cree. Tú y yo, dice la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a esto? Cuando la palabra de Dios se revela en tu vida, realmente tú empiezas a confesar y a creer cada texto. ¿Cuál es la dificultad por la que estás pasando? ¿Cuál es la dificultad? Hay un texto bíblico para esa dificultad. Sea en el área que sea en la familia, sea en la salud, sea en la economía, sea lo que sea, hay un texto bíblico para eso. Y yo puedo declarar muerte o puedo declarar vida. Puedo declarar escasez y miseria o puedo declarar la palabra del Señor. Pero qué bendición que el Señor nos encuentra hablando palabra. Si de cada palabra, si nosotros fuéramos conscientes que el Señor está ahí al lado de nosotros, tendríamos más cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos. ¿Saben? Nosotros llegamos y tenemos temor y reverencia de pronto al llegar a la iglesia, ¿sí o no? Y llegamos con esa reverencia de que el Señor está en este lugar y nos arrodillamos y qué bonito. Y está bien. Pero ¿saben que el Señor también está allí en su casa? Y saben que muchas veces nosotros nos comportamos como incrédulos, como Tomás, porque no hablamos cosas bien. Muchas veces salimos de la iglesia y estamos en contienda en la casa. ¿Y qué pasa? ¿Que el Señor se quedó acaso aquí? Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Eso lo dice la palabra? Entonces no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué quiere decir? Actúa de tal manera que no deshonres la presencia de Jesús que está al lado tuyo. Está al lado de nosotros, no solamente aquí. Yo les decía a mis hijos: el Señor no está solamente aquí cuando nos arrodillamos, hacemos el devocional y nos levantamos y ya se fue. No, está aquí. Está allá, está en su trabajo, en lo que hablan con sus compañeros. Si usted realmente y yo fuéramos creyentes, cuidaríamos qué palabra sale de mi boca. Porque no es que está Jesús presente. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tenemos respeto por el hombre? Por el ser humano. Decimos: uy, no, está esta persona al lado mío, qué vergüenza que me oiga hablando así. Voy a mejorar, a cuidar mi lenguaje. Hay uno mayor y es Jesús. Y te está oyendo. Oye tu conversación. Mira tu chat. Se dan cuenta de todo. Es Él. Mira con quién andas. Examínate. Porque Jesús está caminando al lado tuyo. Que tú te
La promesa no es solamente para recibirla, que aquí decir amén, amén, será salvo tú y toda tu casa, amén, amén. Y cuando sales, ay, no hay nada que hacer. Anulas todo. Lo echas por la borda. Empieza a declarar la palabra de Dios. Eso es lo que en ti y en mí debe abundar. Palabra de Dios. Palabra de fe. Si todos a tu alrededor, en tu trabajo, en el ambiente donde están, declaran derrota, declaran miseria, declaran tristeza, sé tú la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Eso te desarrolla a ti como un verdadero creyente. Creyente no es solamente cuando estamos aquí. Creyente también eres cuando estás allá afuera, de puertas ahí para afuera. Es cuando más se demuestra lo creyente que tú eres. Es de ahí para allá. Aquí es fácil decir amén. Lo difícil es decir amén en medio de una prueba. Y decir amén, Señor. Yo creo esta promesa, aunque no la veo todavía, Señor, pero la sigo creyendo. Es ahí cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es ahí. Porque tú estás dando gracias aún. Es un acto de fe, dar gracias. Gracias, Señor, por mi familia. Porque aunque sea como sea que estén, tú estás haciendo la obra en ellos. Aunque sea que ya los vean más terribles, tú estás haciendo la obra en ellos. Gracias, Señor. Es un acto de creer. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Lo sacamos a palabras ociosas, de las que vamos a dar cuenta, porque la boca suya y la boca mía no está puesta para maldecir a nadie, ni siquiera a sus hijos, ni siquiera a sus hijas, ni siquiera a su familia. No tenemos el derecho de maldecir a nadie. Entonces, vamos a dar cuentas. Si usted y yo somos verdaderos creyentes, tenemos que andar confesando. Tomás no se imaginaba que las palabras que él estaba diciendo ya las estaba oyendo Jesús. Usted no se le puede olvidar que el Señor es omnipresente. Está en todo lugar. Usted y yo no nos podemos esconder. No hay lugar en el universo infinito como es, no hay lugar en el que usted y yo nos podamos esconder de los ojos de Dios. Si subiera al cielo, si en el Seol, si en nada, usted no puede esconderse de él en ninguna parte. Entonces, si no nos podemos esconder de él, y si el Señor está al lado mío en todo momento, y Él espera que yo hable palabra, ¿qué debemos hablar? ¿Qué debemos hablar, iglesia? Palabra. Fe. Es más, yo le digo algo. Dice la palabra del Señor que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Si usted y yo no tiene palabra de fe para hablar, mejor cierre la boca y no contamine a otros. Si usted y yo no tenemos palabra de fe, es que ningún versículo de fe me sé, es que yo no me sé la palabra. Si usted no tiene algo productivo para hablar, mejor cierre la boca. Porque en el momento que sale de su boca ya va a dar cuenta de eso. Entonces, si usted no tiene fe, no contamine. No sea incrédulo, sino creyente. ¿Creyente en qué? En la palabra de Dios. Asuma la responsabilidad como hijo, como hija. No estamos puestos simplemente aquí de decoración. Estamos puestos para hacer luz. Los testimonios se ven cuando nosotros declaramos por fe las cosas. Abraham, el padre de la fe, no fue el padre de la fe porque todo le llegó ahí rapidito. No. Esperó, tuvo un proceso, tuvo también flaquezas,
pero fue un guerrero de Dios, un varón de Dios que le creyó al Señor, sin dudar. Tanto fue la fe de este varón de Dios, Abraham, que aún le dice al Señor: sacrifícame tu hijo. Sí, Señor. Ni siquiera le dijo a Sara, ¿para qué no intervenir? Era un hombre de fe. Pero es que eso era Abraham. Es que eso le corresponde a usted y a mí. Abraham no tenía el Espíritu Santo y lo pudo hacer. ¿Cuánto más usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? Mucho más. Amén. Entonces, ¿cuál es la exhortación de la palabra del Señor? No seas incrédulo, sino creyente. De toda palabra que tú hables, vamos a dar cuentas. Que tú hables y que yo hablo, vamos a dar cuentas. Si yo no hablo bendición, si yo no hablo fe, ¿mejor qué? Oye, tú sí que eres callado, tú sí que eres callada. Gloria al Señor. Si usted está dudando, mejor diga gloria a Dios y gracias, Señor. Si no tiene más para hablar. Este hermano solamente dice gloria a Dios y gracias, Señor. Por lo menos no está contaminando. Por lo menos no está atando a otros. Amén. Entonces, la incredulidad nos puede llevar al infierno. Dice que está su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No dejemos de alcanzar las bendiciones, las cosas maravillosas que Dios tiene por la incredulidad. Jesús estaba escuchando las palabras de Tomás y escucha las suyas y las mías. El Señor en su misericordia, ¿sabe qué le dice? Ven, mira, toca, mira. Tuvo que esperar 8 días. 8 días tuvo que esperar. No fue inmediatamente, pero llegó la respuesta. Lo que usted y yo estamos esperando va a llegar, pero no va a llegar en toque. Ni va a llegar porque usted y yo le hagamos pataleta. Dios, es que lo quiero ya. No, es cuando más se demora. Dios no obra en las pataletas que nosotros hacemos. Dios obra en la obediencia. Si usted obedece, entonces empieza a declarar palabra de bendición y palabra de fe. Y es diferente. Ahí es cuando Dios derrama su bendición. Muchos de los que Jesús sanó, di la palabra. El siervo del centurión dice: di la palabra y mi siervo sanará. Solamente basta que tú declares la palabra, yo la creo y yo sé que se va a hacer. Y ya.